Buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender esta invitación de PABCO. Vamos a hablar hoy de tanques con acuaceldas, Aquacel para SUD, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Vamos a estar con ustedes en esta hora el ingeniero Juan Felipe Zambrano, que es un ingeniero de diseño de PABCO con alta experiencia, y mi nombre es Orlando Polo. Yo estoy a cargo de la gerencia de servicio técnico de PABCO. Entonces, la presentación o el webinar va a estar dividido en dos partes. La primera parte voy a hablar yo de las características generales de los SUD, de las normas que aplican, algunos ejemplos que se han realizado con nuestras celdas Aquacel y también algunas novedades que tenemos en el portafolio de Aquacel. Quisiera, antes de empezar, estar seguro de que me están viendo, Juan Felipe. Sí, sí, se está viendo la presentación. Sí, Ok. sí, ya ahí se te ve claro, ya serías que compartieras Bueno, la entonces, presentación. de nuevo les agradecemos. Insisto, la presentación va a estar dividida en dos partes. Juan Felipe estará en la segunda parte con una hoja electrónica que estoy seguro que les va a ser muy útil. Y voy a empezar entonces. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Les ruego, por favor, me confirmen cuando la vean. Y empezamos. Muchas gracias de nuevo. Bueno, eh, SUD, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, herramientas para el cálculo de tanques Aquacel. Empecemos. Esta imagen seguramente la han visto en la literatura que habla sobre SUD, la condición actual, o más bien la condición antes de ser urbanizado un área, pues cobertura vegetal que permite, por lo tanto, la infiltración de la lluvia, eh, los árboles que permiten, junto con la cobertura vegetal, la evapotranspiración, la escorrentía, que realmente es baja y lenta, y hay infiltración porque no hay una barrera entre el agua y el suelo para permitir la infiltración, y los acuíferos y los ríos tienen unos caudales base importantes. Pero con la situación urbana, pues esto obviamente cambia. Se genera una barrera que impide precisamente la infiltración, por lo tanto, los volúmenes o los caudales de escorrentía se incrementan y se vuelven rápidos, la evapotranspiración es reducida, los caudales bases de los ríos se disminuyen y el agua subterránea pues se vuelve más profunda porque no hay una recarga de los acuíferos. Esto es el impacto que se genera en el ciclo del agua, la urbanización. De igual manera, esta gráfica deben haberla visto también ustedes. Aquí se resume la filosofía de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que están orientados a controlar la cantidad de agua. Como ya les dije, lo que se busca es permitir un manejo del agua que minimice el riesgo de inundaciones y, en lo posible, tratar de mantener y proteger el ciclo natural del agua. De igualmente, los SUD apuntan a la calidad del agua, al manejo de la calidad del agua de escorrentía para minimizar la probabilidad de que se contamine. Los SUD también propician ambientes más biodiversos y obviamente también propicia espacios que puedan ser disfrutados por las personas y por la fauna. Realmente no es solamente controlar cantidad de agua. Tienen estos parámetros: cantidad, calidad, biodiversidad y amenidad, que hacen parte de los objetivos de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Aquí está, más adelante el ingeniero Juan Felipe les va a mostrar los hidrogramas en su hoja de cálculo, pero es importante que yo les muestre aquí, antes de la urbanización del área, este es el hidrograma, el que está aquí achurado en verde, que se presenta pues obviamente un pico que se da en la cuenca cuando se da el tiempo de concentración,
momento de máxima producción de la cuenca, pero es un pico, como lo ven aquí, no es muy alto y empieza a disminuir el evento. Cuando se impermeabiliza, la superficie por el desarrollo urbano, pues este pico se presenta primero más rápido que cuando se presentaba antes de haberse urbanizado y además de que se presenta más rápido, de mucha mayor intensidad, mucho más grande el pico, y este pico es el que nos genera los problemas de inundación, los problemas de deslizamiento, todos los problemas que se están ocasionando y que cada vez estamos escasamente saliendo de un periodo de alta pluviosidad en el territorio nacional y en las noticias vemos cada vez que hay problemas en todas las ciudades con estos grandes picos de caudal. Entonces, lo que se pretende es, con los SUD, tratar de que este pico pues no vuelva a ser más grande de lo que era antes. Ya este hidrograma, el que está aquí achurado en rojo, es un hidrograma, digamos, ya artificial que hay que tratar de replicar o propiciar para que no se nos presente este gran pico y tengamos una condición de control post-desarrollo, post-urbanización. El área, obviamente, si esto es caudal, y esto es tiempo, el área debajo de la curva es volumen. Y este es el volumen que con las hojas de cálculo que les vamos a mostrar o con la hoja de cálculo que les vamos a mostrar, vamos a dimensionar para evitar que este gran volumen de agua escurriendo en las vías de los ambientes urbanos nos genere los problemas que queremos prevenir. Hablemos de las normas. Voy a hablar aquí, estamos localizados en Bogotá, de pronto Bogotá es la ciudad junto con Cali que tiene un poco más desarrollado el marco normativo, pero ya les voy a contar también la resolución 0799 del Ministerio del Medio Ambiente ya también tiene que ver con esto. Pero a ver, en Bogotá tenemos el decreto 528 del 2014 que reconoce el sistema de drenaje pluvial sostenible como parte del patrimonio común de la ciudad, es decir, ya establece que los sistemas urbanos de drenaje sostenible hay que propiciarlos. ¿Para qué? Para recuperar el ciclo hidrológico que ha sido impactado, para evitar los riesgos de inundaciones y la adaptación al cambio climático, para tratar de recuperar el ciclo hidrológico dentro de la ciudad, para favorecer los procesos de infiltración, la recarga del subsuelo con agua, aumento de la cobertura vegetal y propiciar la diversidad ecológica. Todo lo que les mostré en la figura que esquematiza los SUD, pues este decreto distrital apunta a ello. Hay ya unos decretos que tienen que ver con el desarrollo ya de zonas específicas de Bogotá, en este caso el decreto 088 del 2017, que habla del plan de ordenamiento del borde norte de Bogotá y de nuevo aparece dentro de este decreto de desarrollo urbanístico la palabra SUD, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, que nos dice claramente dentro de los diseños de alcantarillado pluvial, los predios sujetos a planes parciales y a licencias de urbanización deberán garantizar el sistema urbano de drenaje sostenible que retenga como mínimo el 30% de ese pico que les mostré en la gráfica del hidrograma y nos dice para un evento de precipitación de 25 años y cómo distribuir ese 30%, en dónde vamos a retener ese volumen. Nos establece que un 10% en cualquier área, otro 10% en áreas netas urbanizables y el otro 10% al interior inclusive del área privada del proyecto de urbanización que se va a hacer. Entonces, esa es una norma que ya se está implementando en Bogotá. Y lo dice claramente, se debe promover o incentivar el uso de los SUB al interior de los proyectos. Y de igual forma, la captación y tratamiento primario, uso, bueno, toda una filosofía en cuanto al manejo del agua lluvia en esas zonas de expansión que se están dando en el borde norte de la capital colombiana. De igual manera, pues, se tienen normas ya específicas del acueducto de Bogotá en los criterios de diseño de los sistemas de alcantarillado. La norma NS 085 establece que se deben diseñar los SUD, que es una responsabilidad del urbanizador y del constructor. Nos dice que tenemos que por lo menos por cada hectárea de desarrollo tener una solución de SUD que
por lo menos maneje 150 metros cúbicos por hectárea bruta de desarrollo. Y nos dice que tenemos que producir los hidrogramas antes de desarrollarse el proyecto y considerando un área impermeable no mayor al 10%, es decir, considere cuál va a ser el hidrograma de la zona cuando la cobertura impermeable es de solo el 10%. Eso para saber cuál sería el hidrograma antes de desarrollo y el hidrograma posterior al desarrollo. Recuerde que el hidrograma antes del desarrollo urbanístico es el que debemos tratar de replicar porque es el que tiene bajos picos y se presenta ese pico un poco más tarde en el tiempo. Y también nos establece que tenemos que tener, después de 18 horas de haberse presentado el evento, la solución SUD que haya seleccionado disponible para otra precipitación, porque si lo dejamos completamente lleno más, podemos que al otro día llueva y ya tendríamos problemas de capacidad en la solución que hayamos implementado. Ya esa es la norma de diseño de alcantarillados. Ahora hay una norma específica también de la empresa de acueducto alcantarillado que nos dice cómo diseñar ya los SUD específicamente. Ya son criterios de diseño y construcción de los sistemas urbanos de drenaje sostenible y en esa norma se nos señala cuáles son las 7 tipologías que más que se aplican más a Bogotá, digamos así, que son los alcorques inundables, las cuencas secas de drenaje extendido, cunetas verdes y tanques de almacenamiento. De eso les vamos a hablar en las hojas de cálculo y también con zanjas de infiltración o tanques de infiltración. Bueno, eso en el caso de Bogotá. Otra ciudad que tiene un marco normativo bastante desarrollado es la ciudad de Cali. La empresa municipal de Cali. En Cali también tiene normas que establecen cuáles son los criterios y por qué se deben seleccionar los SUD. Debido al aumento de los caudales de agua lluvias por el incremento de la precipitación y mayor impermeabilización de las zonas urbanas, se ha determinado que los sistemas de transporte y recolección de agua lluvia son insuficientes. Entonces tenemos que empezar a implementar sistemas urbanos de drenaje sostenible. Esto es la norma de Cali. Y también establece cuáles serían las tipologías más aplicables para Cali. En este caso, tanques de retención, zanjas de infiltración, cunetas verdes de infiltración, pavimentos permeables. Son diferentes tipologías. Incluso los SUD, ahí realmente no necesariamente una de ellas se debe aplicar. Puede haber un tren de soluciones SUD que tienen que trabajar complementariamente una con la otra para tratar de mitigar ese impacto de la escorrentía en el área urbana, del aumento de la escorrentía. Ahora viene una norma que es completamente, esto es nuevo, esta es la resolución 0799 del 2021, expedida escasamente hace unos pocos días, el 9 de diciembre del 2021, que reforma la resolución 0330 o el título A del RAS. La resolución 0330 acaba de ser modificada, esto no lleva una semana aún. El 9 de diciembre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió esta resolución. Ya está en la página web del ministerio, que modifica el título A del RAS o la resolución 0330. Y mire lo que dice en cuanto al artículo 153 que fue modificado, sistemas urbanos de drenaje sostenible. Esto es de aplicación nacional, ya no es solamente para Bogotá y Cali. Lo dice claramente, para nuevos desarrollos urbanos donde se modifique la cobertura del suelo, es un deber, se deben generar estrategias con el fin de mitigar el efecto de la impermeabilización en las áreas urbanas, en el aumento de los caudales de escorrentía. Se debe evaluar la viabilidad de implementar los SUD. Se debe tener en cuenta, obviamente, las condiciones propias de la zona, el proyecto a construir, pero ya es una condición que establece el RAS para todo el territorio nacional, que en los nuevos desarrollos urbanos se debe evaluar las estrategias SUD. Y lo dice claramente, debe ser considerada la viabilidad de implementación de los SUD. El diseño de estos sistemas debe orientarse a reducir ese pico que les mostré, ese pico grande que se produce por el aumento en la impermeabilización de las superficies. Se debe orientar a reducir el caudal pico del hidrograma de la creciente diseño, a fin de evitar las sobrecargas de los sistemas de drenaje
evitar por lo tanto las inundaciones. Y te dicen que debe reducirse por lo menos en un 30% ese pico de caudal. Esto es lo que acaba de expedir el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y es obligatorio. Y hay otras condiciones, obviamente, pues quería comentarles de que tenemos ya un buen marco normativo, como les mostré, grandes ciudades, cada ciudad tiene sus, pero aquí esto que les acabo de mostrar es para todo el territorio nacional. Ejemplos de esas sobrecargas de los sistemas de las ciudades o de esas inundaciones, pues ejemplos aquí de estas imágenes las tomé de periódicos locales de cada una de estas ciudades. Este es un cruce a desnivel con inundado completamente en el caso de la ciudad de Medellín, en el caso de la ciudad de Cali, en Bogotá, realmente en Barranquilla, es famoso los arroyos, y todo eso es producto del aumento de la impermeabilización de las superficies y por lo tanto aumento en las correntías que generan estos impactos, que es lo que se procura prevenir con los SUD. Ahora, ya para los tanques de tormenta o los tanques de infiltración, nosotros, y ya específicamente de qué se trata, tenemos estas soluciones. En este caso es el Aquacel Core, que tenemos actualmente desde hace ya varios años en el país. Tienen como propósito controlar el primer lavado de la lluvia para evitar su contaminación, contener ese volumen excedente que se puede producir y retenerlo temporalmente para descargarlo posteriormente en el sistema de drenaje pluvial de la ciudad para que no se generen las inundaciones. Posteriormente se descarga de manera controlada. Son sistemas modulares, ahora les voy a mostrar unos videos, son herméticos, de baja rugosidad, alta resistencia química, y realmente son muy fáciles de instalar y de hacer crecer si se requiere. Esta es la celda, ahora les muestro las características de ellas. Es una celda de muy alta resistencia estructural con la que podemos hacer los tanques de tormenta o los tanques de infiltración. Estas son las características de la celda. Es una celda en polipropileno que tiene 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho por 39 centímetros de alto, una alta capacidad estructural, 56 toneladas por metro cuadrado, y una alta capacidad de soportar empuje lateral de 7.75 toneladas por metro cuadrado, que se pueden instalar en zonas verdes a 60 centímetros de la superficie o en zonas de tráfico vehicular a 75 centímetros de la superficie, y la celda más profunda no debe ir a más de 4.1 metros de profundidad. Como vemos aquí, se pueden instalar tanques con celdas Aquacel debajo de parqueaderos, de vías, de zonas verdes. Aquí con este video se va a mostrar muy esquemáticamente cuáles serían las soluciones SUD que se pueden hacer con esta Aquacel Core. Vemos aquí un ambiente urbano, un tanque con celdas. Previo a las celdas debe haber un desarenador. En cualquier solución SUD se requiere que haya una trampa para los sólidos suspendidos que puedan ser arrastrados. El agua, antes de llegar a la celda, debe pasar por este sedimentador. Aquí vemos cómo se va llenando el tanque de tormenta, que posteriormente, cuando ya haya pasado el evento, se va a descargar al sistema de alcantarillado. Y posteriormente, ¿qué ventaja nos da esto? Pues reduce costos y tiempos en la construcción de estos tanques. Obviamente se pueden hacer tanques similares en concreto, pero la idea es que esto es un sistema modular muy rápido de construir. Si se quiere impermeable, se debe recubrir con una geomembrana, debe existir el desarenador. Ahora veamos ya en el caso del SUD para controlar las aguas de escorrentía específicamente. Aquí vemos cómo se va captando el agua en los sumideros, que va siendo conducida a los sistemas, a los colectores. Cuando se sobrecarga, simplemente desvía hacia un tanque de tormenta que puede estar debajo de la misma vía o en la zona verde, y posteriormente al evento
se devuelve esa agua y se evita la sobrecarga y la inundación de las vías. O de igual manera, o se puede utilizar estos tanques ya no para retener esos volúmenes de agua, sino para permitir la infiltración de esa agua, como sucedía antes de que se hicieran las barreras de impermeabilización, se puede infiltrar el agua en el subsuelo. O también esa agua se puede utilizar en usos donde no se requiera agua potable, como descarga de inodoros, orinales, aseo, riego. Realmente son múltiples las aplicaciones que se tienen con estos sistemas de tanques hechos con estas celdas Aquacel. Este es un proyecto que se hizo, la verdad, muy importante aquí en la ciudad de Bogotá, en un centro comercial que se llama La Colina, en el sector de La Colina, en el norte de la ciudad, en donde el área de la cubierta, que son 34.000 metros cuadrados, y también la zona de un parque pues, de sesión, todo el agua que cae aquí es captada por dos tanques, uno en el costado norte y otro en el costado sur. Aquí lo vemos, cada uno de aproximadamente 200 metros cúbicos de capacidad, y esa agua luego es utilizada por el centro comercial para usos donde no se requiera agua potable y para riego. Y eso evitó que se generaran sobrecarga en los sistemas de alcantarillado pluvial de la zona en donde el centro comercial fue desarrollado. Bueno, como cualquier tanque se requiere de estructuras de conexión, de estructuras de ventilación. Aquí son detalles de la instalación de las estructuras de conexión, las que conectan la entrada y la salida del agua. No voy a entrar en mucho en detalle en esto. Los desarenadores previo a la entrada de los tanques. Aquí vemos la geomembrana con la cual se debe abrigar o cubrir las celdas para evitar y asegurar la hermeticidad y evitar, si es el caso, tanque de tormenta. Obviamente no iría geomembrana cuando se vaya a infiltrar, y aquí se ve cómo se construye. Es como un gran Lego construir tanques con estas celdas. Los desarenadores. Estos son más detalles del proyecto del Parque La Colina. Ahora vienen los sistemas de infiltración. Los ejemplos anteriores pues eran agua que se retenía para posterior descarga a los sistemas de alcantarillado o para aprovechamiento de esa agua lluvia, como les comenté en el proyecto Parque La Colina. Tenemos muchos otros ejemplos, pero estos son los... La idea también es que con estos tanques se pueda infiltrar el agua en el subsuelo, como sucedía antes. Entonces, hay diferentes tipos de soluciones para infiltrar: pozos de infiltración, zanjas de infiltración o tanques de infiltración, que es lo que podríamos hacer con las celdas Aquacel. Y obviamente el propósito es el mismo: contribuir a disminuir las tasas de escorrentía y soportar los procesos de recarga de aguas subsuperficiales y los flujos bases de los cuerpos de agua. Obviamente, si yo tengo que infiltrar agua o voy a infiltrar agua, tengo que conocer las características propias del suelo, la permeabilidad del suelo. Hay que hacer unos ensayos geotécnicos para saber también a qué profundidad está el nivel freático. Juan Felipe más adelante nos va a hablar de unas condiciones de condición de frontera en donde se puede o no se puede infiltrar. Este es un proyecto en una avenida en la ciudad de Bogotá, en donde en el separador central se tiene unos tanques de infiltración que permite recoger las aguas lluvias de las calzadas de esta avenida, la avenida Bosa, y esa agua se infiltra bajo el separador de la avenida. Aquí vemos cómo fueron el proceso de construcción con las celdas. Aquí no hay geomembrana, solamente geotextil, y posteriormente en el separador se desarrolló la zona verde, los árboles, y simplemente pues el agua que se capta en los sumideros entra a una trinchera de infiltración y se infiltra en el subsuelo. Este es un proyecto que ya lleva varios años aquí en Bogotá y ha funcionado muy bien. Aquí traje son muchos ejemplos, la verdad que son muchos proyectos que se han hecho con estas celdas Aquacel Core. Traje por lo icónico de su nombre, el estadio de atletismo Katherine Ibargüen en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño.
que tiene en su núcleo, por decirlo así, del estadio de atletismo, un gran tanque de tormenta construido con celdas Aquacel. Fueron 2.584 unidades. Y este es de los últimos tanques construidos en Bogotá, un tanque, el Clucho Kensá, 52 metros cúbicos. Lo importante es que aquí ven la secuencia, en las fotografías pasamos del 21 de mayo al 22 de mayo, en cuestión de día y medio ya estaba construido un tanque hecho con celdas Aquacel de 52 metros cúbicos que inmediatamente entró a funcionar. Realmente lo único que faltaba aquí era completar el lleno. Aquí se ve claramente cubierto completamente el tanque con la geomembrana y ya faltaba solamente terminar de cubrir la geomembrana con el geotextil para evitar precisamente cuando se complete el lleno ir a dañar la geomembrana y hacerle perder la hermeticidad. En Colombia a la fecha se han instalado tanques construidos con celdas Aquacel para aproximadamente 8.510 metros cúbicos de volumen de agua, que son aproximadamente a la fecha 46.000 celdas. Son muchos proyectos, unos más grandes que otros, que se han construido con estas celdas Aquacel como una alternativa sud. Recuerde que no solamente los tanques de tormenta, hay trenes de sud, pero para efectos de retener temporalmente el agua y luego descargarla, o para retener el agua y aprovecharla, o para captar el agua e infiltrarla, esta es una solución que la tenemos desde hace ya varios años en el mercado. Ahora, este es el Aquacel Core que tenemos actualmente en el portafolio, pero aquí les voy a contar una chiva. Esto es para el próximo año. El Aquacel nueva generación es un Aquacel diferente. El nombre es el mismo, se puede ya instalar a menos profundidad, a 30 centímetros en zonas verdes, o a 30 centímetros de la rasante en zonas de tráfico liviano, o a 85 centímetros en zonas de tráfico pesado. Pueden ponerse a 4.40 metros, 440 centímetros del nivel de la rasante. Soportan empuje de agua también, presión hidrostática. Es un nuevo desarrollo que queremos quienes decidan hacer algunos proyectos pilotos. Yo les voy a mostrar un video de cómo se instalan estos Aquacel. Están certificados bajo estas normas que son europeas, la EN 1610 y la EN 1046. Aquí está despiezado, realmente es un Aquacel que viene de esta forma, apilable, una estructura central, una tapa lateral, una tapa de fondo y unos adaptadores de conexión de las tuberías de salida o de entrada. Y para ser inspeccionables son el polipropileno reciclado, ya es un tamaño mayor, son de 1.2 metros de largo por 60 centímetros de ancho, y de alto tienen 39 centímetros. Vamos a ver unos videos. No requieren nada diferente a... Voy a mostrarles el video realmente que explica cómo funciona.
Vieron ahora, miren esta otra característica del Aquacel nueva generación. Inspeccionables para mantenimiento. Ya lo vimos, realmente es una nueva versión de Aquacel, sigue llamándose igual. Vamos a traer para hacer proyectos piloto, pero vamos a seguir con el Aquacel Core, el que ya tenemos esa amplia experiencia. Y en el video pudieron ver si yo requiero una mejor condición de capacidad estructural, como estos son apilables, ya de esta manera instalándolos ensamblados puedo obtener una mayor capacidad de carga, puedo instalarlos a mayor profundidad, hasta 7 metros de profundidad, la celda más profunda, y puede soportar ya la carga de un camión SLW60 que tiene una carga equivalente por eje de 33.3 kilonewton por metro cuadrado. Esta la uso como aplicación extra fuerte. Este nuevo Aquacel, pues obviamente por ser apilable ocupa un cuarto de lo que ocuparía en el caso de almacenamiento el Aquacel Core, el actual, y obviamente pues cabe mucho más Aquacel en un camión. Entonces, eso es la parte. Ahora ya viene el ingeniero Juan Felipe y nos va a mostrar una hoja electrónica, la verdad que nos ha demandado bastante esfuerzo para dimensionar estos tanques de tormenta o estos tanques de infiltración. Muchas gracias. Juan Felipe, por favor. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Sí, pues bueno, digamos que como estaba comentando el ingeniero Orlando, la idea es poder presentarles esta hoja. No sé si ya se puede ver la pantalla. La vemos. Listo, perfecto. Entonces, también es compartir con ustedes herramientas para que ustedes puedan también dimensionar sus cálculos y puedan también generar los cálculos, generar todo lo que es todos estos dimensionamientos con los tanques Aquacel, ¿no? Que ustedes también puedan generar estas soluciones y verificar, digamos, todas estas soluciones como les estábamos presentando con las hojas del Aquacel Core. Entonces, para ello, pues desarrollamos esta hoja de cálculo, la cual es bastante, digamos, didáctica y tratamos de hacerla también bastante simple, si bien pues hay situaciones muy complejas, hay un montón de dimensionamientos y de proyectos. La idea es generar como algo muy simple, la verdad que se pueda utilizar y que la mayor cantidad de personas puedan utilizarla. Entonces, acá de hecho ya están viendo la hoja. Esta hoja puede ya ser compartida con todos ustedes. Va a ser posible descargarla a través de la página web de PAFCO Wavi.
para que pues ustedes puedan utilizarla. De igual manera, se puede acá en esta misma hoja descargar el manual técnico, se puede ver toda la información acerca de los videos que estaba presentando el ingeniero Orlando, toda esa información, digamos, acerca pues, de todo este producto. Una vez, digamos, ustedes tengan acceso a la hoja, se le dan comenzar, ustedes ya pueden tener acceso, digamos, a la parte de lo que es el dimensionamiento del tanque. Acá, digamos, simplemente se necesitaría lo que es unos datos adicionales. Acá, por ejemplo, yo ya los tengo llenados, una ubicación, el nombre del diseñador, un correo electrónico, un nombre del proyecto. Esto es para que al final, cuando se genere un despiece y unas cantidades de obra, esta información sea enviada a nosotros, ya sea al área técnica, con nosotros o al área comercial para que, digamos, ya tengamos toda esa información y podamos contactarnos con ustedes. De igual manera, acá también en la parte de abajo, ustedes pueden ver unos correos electrónicos en caso de que tengan más dudas, en caso de que tengan más inquietudes acerca de ciertos proyectos o algunas ideas nuevas, nos pueden escribir sin ningún tipo de problema. Estos 3 correos son los ingenieros del área técnica contándome a mí, donde nos pueden escribir en caso de que requerir una ayuda técnica mucho más especializada. Digamos que para los usos que estaba comentando el ingeniero Orlando, realmente los tenemos en cuenta en esta hoja electrónica, que digamos principalmente son 3 usos. La amortiguación, como estaba comentando en toda la presentación que lleva el ingeniero Orlando, el almacenamiento y el aprovechamiento de las aguas lluvias y la infiltración de las aguas lluvias captadas. Desde esta hoja yo puedo utilizar cualquiera de los 3 usos, sin embargo solo puedo escoger uno, pues digamos que lo limitamos a que digamos solo un uso para este tipo de hoja, por lo que digamos yo tengo que marcar simplemente cuál es el uso que yo quiero, por ejemplo la amortiguación de las aguas lluvias, o simplemente si puedo ver que tengo un potencial de infiltración en las aguas lluvias para mi uso de mi SUT, puedo utilizar la infiltración. Entonces ya dependiendo de cuál es el uso que yo requiera, pues simplemente lo marco. Ya para la parte del nivel freático, en caso de que ustedes tengan algún nivel freático presente en el proyecto, que esto puede generar unos problemas en el tanque, sobre todo de la flotación, se puede ingresar al nivel freático. Si no, no hay ningún problema, no pueden ingresar ningún nivel freático. En este caso, digamos que podemos suponer algún escenario de pronto un poco más crítico y vamos a poner un nivel freático, por ejemplo, de 2 metros. De igual manera, para poder estimar el volumen del tanque, hay, digamos, muchas metodologías. Nosotros establecimos una metodología que es de acuerdo al SCS, al Soil Conservation Service. Todas estas metodologías, toda esta bibliografía también la pueden encontrar acá en la hoja de inicio, precisamente, donde se puede encontrar, digamos, toda la metodología y todo lo que son las herramientas de cálculo que pueden tener acá ustedes, ¿sí? Todo esto, pues claramente, digamos que ha sido bien documentado y nosotros lo tenemos también claramente documentado, entonces lo pueden encontrar en esta hoja de referencias y copyright, donde precisamente están toda la metodología que nosotros seguimos basados en un estudio de literatura y también, pues claramente en nuestra experiencia como constructores. Una vez digamos que ya yo tengo precisamente definido algún volumen del tanque, simplemente puedo decir que lo conozco, ingreso sus unidades y en caso de que no lo conozcan pueden utilizar la metodología que nosotros proponemos para que ustedes puedan, digamos, determinar un volumen y generar un hidrograma, tal cual lo mostró el ingeniero Orlando en su presentación. En caso de que no conozcan algún volumen y quieren saber para una determinada área cuánto volumen se puede generar de escorrentía, lo pueden simplemente decir que no conocen el volumen y le dan el siguiente. ¿Qué es lo que llevará a esto? Esto llevará a una hoja de navegación donde acá van a navegar por ciertas pestañas. Estas son las pestañas, digamos, de verificación que nosotros recomendamos para que ustedes tengan su tanque de amortiguación. ¿Qué es lo que nosotros verificamos? Primero, el dimensionamiento del tanque, claramente, pues a partir del volumen que ustedes hayan ingresado o que vayan a estimar, van a dimensionar el tanque, en qué dimensiones las quieren, en qué profundidad va a estar y también, pues, qué tuberías de entrada y de salida ustedes van a tener. Asimismo, como se ve en el video, también pueden dimensionar los desarenadores, digamos que para ciertos casos, sobre todo en volúmenes medios, medianos y pequeños, pueden estimar desarenadores con nuestro sistema de cámaras plásticas Novacam. Entonces, en caso de que requieran poder estimar estos desarenadores o algún pozo para alguna eyección, también pueden hacerlo mediante esta hoja de cálculo. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, como les digo, este sería el panel de navegación principal donde precisamente ustedes verificarán toda la parte de los requerimientos, digamos, que nosotros pedimos para este tipo de tanques de amortiguación. Precisamente el dimensionamiento, un tiempo de vaciado, donde el tiempo de vaciado simplemente se verifica la amortiguación del caudal, más o menos en cuánto tiempo aproximado se puede, digamos, desocupar el agua almacenada.
La flotación, precisamente en el caso que les comentaba el nivel freático, en caso de tener niveles freáticos muy superficiales, pueden haber riesgos de que el tanque pueda sufrir flotación, por lo que también es recomendable hacer un análisis de esto. Y al final existe un despiece de material que es, digamos, la parte final ya para la generación de unas cantidades de obra, ¿sí? Una vez ustedes acá pueden ingresar unos datos, por ejemplo, digamos en este caso, en caso de no conocer un volumen, nosotros les exigimos algo estimado con el método racional para poder generar un hidrograma unitario, ¿sí? Para ello simplemente se necesita un coeficiente de escorrentía, el área de drenaje del proyecto y la intensidad de la zona de la lluvia, ¿sí? En este caso voy a poner unos datos, por ejemplo, 0,85, 5.000 metros cuadrados, pueden ser de una cubierta, pueden ser de un parqueadero, pueden ser de cualquier zona que ustedes puedan tener, y una intensidad por lo menos de 100 milímetros. Entonces, para que ustedes puedan tener, digamos, más o menos claro cuánto tiene. Hay un caudal de descarga, este caudal de descarga es como un flujo base, ya les voy a mostrar en dónde, donde que hace es minimizar el volumen total que yo tengo estimado, ¿sí? En este caso, si yo no tuviera un caudal de descarga, tuviera un volumen aproximado de 115 metros cúbicos, generando un hidrograma como el que ven ahorita acá pues en esta gráfica. En el caso de que yo tenga un caudal de descarga, esto actuaría como un flujo base, significa que es un caudal que siempre va a descargar, haya o no almacenamiento. Por ejemplo, si yo pongo un caudal de descarga de 20 litros por segundo, y volumen total bajó de 115 metros cúbicos a 72. Ven que baja al metro, pero digamos que también es algo contraproducente porque claramente pues no puedo tener caudales de descarga muy grandes porque no estoy generando una amortiguación muy grande. En este caso, ¿cuál es la amortiguación y cuál es el volumen que yo voy a retener? Sería lo que está de la línea roja, que ven que es la caudal de descarga, hacia arriba. Todo lo que es el área de la curva, bajo la curva de la línea verde hacia la línea roja, sería el volumen total, los 72 metros cúbicos que ustedes pues, descargarían, ¿sí? Ya las áreas aportantes, claramente en caso de tener áreas pues un poco más complejas, pues se recomendaría un sistema ya de pronto de pues, coeficiente de escorrentía ponderado o incluso tener cuencas mucho más complejas, pues digamos que como les decía al inicio, la idea es generar algo de pronto mucho más básico. En caso de casos mucho más complejos, pues ya se requeriría un análisis hidrológico pues mucho más extenso, ¿no? Quizá con algún software tipo HMS, de pronto para que puedan generar todo este tipo de soluciones. Una vez ustedes ya tengan de pronto más o menos el volumen estimado, en este caso serían 72 metros cúbicos, vamos para el tipo de rasante. El tipo de rasante, por lo general, tenemos unos tipos también muy estándares, que son las zonas verdes, unas zonas peatonales, unas zonas vehiculares y unas zonas de parqueadero. Realmente esto lo que indica es precisamente el recubrimiento mínimo que nosotros debemos tener, ¿sí? En caso de que ustedes tengan un recubrimiento muy bajito debido a las cotas de las tuberías, debido a problemas de pronto en entregas del tanque, se debe verificar precisamente que estos cumplan con el mínimo establecido en los manuales de Aquacel, ¿sí? En este caso, si por ejemplo yo pongo una zona de parqueadero y voy a poner, por ejemplo, un recubrimiento de 50 centímetros, de 0.5, pues en este caso, ¿qué va a aparecer? Acá va a aparecer una ventana de chequeo que me va a decir aumentar el recubrimiento. ¿Por qué? Porque acá va a aparecer que lo mínimo que yo debo tener en zonas vehiculares o parqueaderos es 75 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, entonces debería aumentar el recubrimiento de mi tanque. Sé que si yo pongo acá una zona de parqueadero, tendría que tener mínimo 75 centímetros. Por este caso, voy a poner, por ejemplo, 1.2 metros. Ya sé que estoy cumpliendo y no habría ningún problema. Ahora entraríamos ya al dimensionamiento como tal del tanque. Realmente el dimensionamiento simplemente es ajustar el área que ustedes tengan disponibles y ajustar pues la zona y el espacio donde ustedes tengan disponibles. De acuerdo al número de capas, al número de niveles que pueda tener la celda Aquacel y también de acuerdo al largo y al ancho pues, que ustedes tengan disponibles para la ubicación de su tanque Aquacel. En este caso, por ejemplo, para un número de capas, yo puedo poner 3 capas, la cual tiene una altura de 1,17, teniendo en cuenta que cada Aquacel tiene una altura de 0.39 metros. Ya para un largo y para un ancho, entonces yo puedo escoger más o menos, por ejemplo, que sea 8 metros de ancho. Acá vemos que hay un largo recomendado que es de 8,50, puedo tomarlo. Y simplemente lo que hago es verificar cuál es el volumen que me dio. En esta celda me dice que el volumen que me dio son 74 metros cúbicos. En este caso yo requeriría 72. En este caso estaría un poco por encima, lo cual ya digamos está ok. ¿Sí? De igual manera, se hace un chequeo de profundidad máxima porque así como hay una profundidad mínima, también hay una profundidad máxima para la instalación de estos tanques hasta el fondo del tanque, la cual es de 4.1 metros. ¿Sí?
¿Se puede instalar en tanques más profundos? Sí se puede. Digamos que en estos casos sí requerirían que nos contactaran acá al área técnica, la cual haríamos ya un estudio de suelos y pues digamos un estudio un poco más detallado para sobre todo digamos prevenir colapsos sobre todo en las estructuras del tanque. Una vez yo tengo ya todo diseñado o dimensionado mi tanque, puedo dimensionar también las tuberías de entrada, de rebose y de salida. ¿Sí? Mis tuberías de entrada claramente pues serían las tuberías que yo tendría de conexión al tanque y algo que es importante es que las celdas Aquacel Core tal y como están permiten conexiones hasta de 14 pulgadas o 355 milímetros mediante el uso de adaptadores y de conectores. La conexión normal, sin ningún tipo de accesorio o adaptador, es de 160 milímetros, de 6 pulgadas, por lo que en caso de, digamos, si yo quiero utilizar solo conexiones de 6 pulgadas para un caudal bastante alto, pues requeriría bastantes conexiones, bastantes números de entradas. Esto también se puede utilizar con esta hoja. Por ejemplo, si yo tengo un caudal de entrada de 100 litros por segundo y quiero precisamente hacer unas conexiones de tubería de 6 pulgadas, claramente toca poner alguna pendiente, 1% y una longitud, 10 metros. Acá simplemente lo que me va a decir es que yo requiero 5 conexiones, por lo menos de tubería, y al final, cuánta tubería yo necesitaría precisamente, ¿sí? Entonces, bueno, una vez yo tenga definida toda la parte de las tuberías, tanto de entrada, de rebose, las cuales son tuberías también necesarias precisamente porque son sistemas de emergencia que ayudarán incluso en eventos extremos, incluso mayores, a los eventos diseñados del periodo de retorno de diseño, tendríamos que tener alguna tubería de rebose pues, para el tanque. También tendríamos que tener unas tuberías de descarga, precisamente, en el caso de yo al seleccionar un tanque de amortiguación, tengo que tener una tubería de descarga que por lo general va a ser una tubería de menor diámetro al de las de entrada. En este caso, si yo tengo 5 tuberías de entrada de 160 milímetros, por lo menos debería tener al menos 1 o 2 tuberías de salida de 160 o incluso de menor diámetro, porque precisamente la amortiguación se realiza con este control de la salida, ¿no? Impidiendo, digamos, que no entre, que no, pues así como entra el agua, no salga la misma cantidad de agua, sino salga menor. Ahí es donde realmente se va a ver esta amortiguación de las aguas. Por ejemplo, si yo tengo el caudal de salida, acá hemos puesto un caudal de descarga de 20 litros por segundo, yo pongo una tubería, por ejemplo, de 160 milímetros y vamos a poner una tubería igual al 1% con 10 metros y ya vamos a ver que pues prácticamente pues acá va a aparecer todo lo que es el cálculo de las tuberías. De igual manera, como les comento, está si podemos incluir unas cámaras o no de desarenador. En caso de que yo las requiera, pues las podemos incluir acá en este momento. Podemos decir, pues, cuál es el tipo de cámara que queremos. Nosotros tenemos 2 cámaras Novacam, unas de 600 milímetros de diámetro y otras de 1000 milímetros de diámetro, y la cantidad de cámaras que yo quiero. En este caso, podría solamente requerir 1, 2 o varias cámaras de desarenación en caso de que tenga múltiples entradas. Por ejemplo, voy a poner una. Para las cámaras de 1000, yo requeriría un cono de conexión, la cual es la transición entre la tapa de inspección y la cámara, el cuerpo general de la cámara. Entonces ya requeriría un cono, simplemente pongo un cono concéntrico o excéntrico, según sea el caso, y la profundidad total de mi cámara. Esta profundidad va a depender, pues claramente también de la profundidad de mi tanque. Puedo poner pues la profundidad cualquiera o específica, en este caso más o menos voy a poner unos 3 metros. Y en ese caso, igual, voy a seguir navegando por todo el resto de las columnas o todo el resto de las pestañas para yo poder verificar si mi tanque realmente cumple con todos los requisitos necesarios para poder, digamos, asegurar que tenga un buen diseño y también que tenga un buen dimensionamiento. Por ejemplo, en el tiempo de vaciado. El tiempo de vaciado depende precisamente del diámetro interno de salida de la tubería. Entonces, este tiempo de vaciado, por ejemplo, se aproximó que sea más o menos aproximadamente 0.6 horas, aproximadamente unos 35 a 40 minutos, por lo que digamos que el tanque, si yo quiero un tiempo mucho mayor de retención, pues tendría que tener prácticamente una salida mucho más pequeña, lo cual es un poco más complicado, pero de igual manera en este caso yo estaría amortiguando ya las aguas. ¿Cómo sé que estoy amortiguando las aguas? También precisamente por lo que el cálculo de estos caudales se puede realizar mediante cálculos de orificio y también lo pueden ver acá, ¿sí? Una vez, digamos, yo tenga ya estimado algún tiempo de vaciado, también puedo revisar la flotación de mi tubería. Acá precisamente tenemos unos gráficos y tenemos, digamos, o tratamos de ser lo más didácticos posibles para en el caso de poder tener
o poder verificar todo lo que es la flotación de la tubería. En este caso, precisamente, había puesto yo un nivel freático medianamente superficial, como para mirar si se cumple o no la flotación. Y para ello, claramente, es necesario primero tener el suelo, los pesos específicos, tanto del suelo húmedo como del suelo saturado. En este caso, yo necesitaría datos geotécnicos adicionales, los cuales sí realmente son necesarios para poder hacer esto, ¿sí? En este caso, pues yo puedo acá poner una profundidad, pues una cota, por ejemplo, en Bogotá sería aproximadamente 2.550 o alrededor de esto. Podría poner unos pesos específicos, los cuales ya tendría yo que consultar de acuerdo a mi estudio de suelos, por ejemplo, 1.600 kilogramos sobre metro cúbico, mi peso específico seco 1.550. Y lo que hace es precisamente verificar si realmente el empuje por flotación de mi tanque va a ser menor o yo no necesito ningún tipo de atraque, ¿sí? Si el empuje por flotación tiene que ser menor al empuje que está generando el atraque o todo lo que es el relleno por encima del tanque, ¿sí? En este caso está correcto porque acá dice que el factor de seguridad mínimo es de 1,2, acá nos da 1,69, entonces no habría ningún problema. Digamos, también tenemos acá más o menos un dato como curioso que les decimos es un lleno mínimo para evitar flotación y precisamente en niveles superficiales de pronto, bueno, niveles freáticos muy superficiales y donde precisamente tienen que poner los tanques también muy poco profundos, recomendamos mucho hacer este análisis precisamente para evitar estos problemas y precisamente por eso tenemos estas herramientas y por eso generamos estas herramientas. Una vez digamos que el tanque que yo acabo de generar acá lo verifiqué con mi flotación, no me va a flotar, ya verifiqué que también tiene un buen tiempo de vaciado y tiene un buen dimensionamiento, simplemente ingreso al despiece del material, donde está todo lo que es, primero, el resumen de los tanques que yo necesito, cuál es mi alto, mi largo y mi ancho, cuántas son mis cantidades de celdas Aquacel necesarias, en este caso son 402, y cuánto es la cantidad también de geotextil y geomembrana necesarios. ¿Sí? Había una pregunta que estaban diciendo de cuánto es la geomembrana o qué tipo de geomembrana es geomembrana de 30.000 y el G-Textil es uno NT 2500, ¿sí? En este caso se utilizan 2 capas de geotextil y una capa de geomembrana. La capa de geomembrana lo que hace es impermeabilizar totalmente el tanque, ¿sí? La única vez que no se utiliza capa de geomembrana es únicamente cuando el tanque va a servir como infiltración, ¿sí? Porque claramente pues no necesitamos impermeabilizar el tanque, sino necesitamos que el agua pues infiltre sobre el tanque. Una vez esto, también responde esas últimas 2 preguntas, diciéndome que si quiero incluir en mis cantidades de obra la tubería y las cámaras de desarenación, yo le puedo decir que sí, y simplemente genero las cantidades. Ya al generar las cantidades, lo que va a hacer es generar un recuadro con el precio total y con el precio, bueno, también teniendo en cuenta que son precios de lista, para poder ya generar todo lo que es, bueno, las cantidades totales de obra. Acá, como ven, están los datos que precisamente son los que nosotros podemos contactarlos a ustedes. Ven otra vez el resumen general que vimos en la hoja previamente. Vemos unos esquemas muy simples de cómo sería el tanque general y cómo son las dimensiones de la celda Aquacel y vemos ya las cantidades de obra generadas para mi tanque Aquacel, ¿sí? Entonces, a partir de mis datos hidrológicos de la zona, generé un tanque Aquacel de ciertas dimensiones que requeriría cierto número de celdas, cierto número de sintéticos y además también requeriría cierto número de accesorios, los cuales podemos ver acá, ¿sí? También adicionalmente se generarían cierto tipo de, bueno, estos precios que se ven acá son precios de lista. Entonces, una vez ustedes tengan esta información, nos las hacen conocimiento, nos la envían y nosotros ya generaríamos una oferta económica ya formal a partir de esto. En caso igual de tener cualquier duda, en caso igual de tener cualquier otro uso adicional del Aquacel o algún uso mixto, también nos pueden contactar y nosotros les haremos la respectiva pues, asesoría y la respectiva capacitación. De igual manera, acá me voy a volver un segundo, para el tanque, digamos, o para los tanques que se requieren de infiltración, que digamos es los tanques de pronto un poco más complejos para dimensionar, se requerirían también no solo la parte de geotécnica de los pesos específicos, sino también algo muy importante es los coeficientes de permeabilidad del suelo. En este caso, voy a remitir un segundo acá y vamos acá a eliminar el nivel freático y le vamos a dar siguiente. Como ven acá, prácticamente ya no hay tiempo de vaciado y ya no hay flotación, porque claramente pues no hay nivel freático, no va a existir una flotación, y tiempo de vaciado no lo tenemos en cuenta porque en teoría vamos a infiltrar toda el agua pues, del tanque almacenada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mantener las mismas características hidrológicas que hice en el ejercicio y lo único que voy a hacer, incluso las mismas dimensiones que habíamos hecho,
y lo que voy a hacer es verificar la infiltración. Como les decía, para verificar la infiltración realmente, y es un dato muy importante, necesitamos el coeficiente de infiltración. Estos coeficientes se obtienen claramente de estudios o ensayos geotécnicos. Nosotros podemos, bueno, recomendamos ciertos coeficientes de infiltración, que son unas recomendaciones muy superficiales, son recomendaciones basadas en la literatura y en datos, digamos, de manuales, las cuales ustedes pueden ver acá. Sin embargo, lo más importante es que ustedes puedan realizar este ensayo. Si realmente ustedes quieren infiltrar en un tanque Aquacel y ven que tienen el potencial, lo más importante es que ustedes realmente generen ese ensayo para estar seguros de que realmente el suelo sí puede infiltrar, ¿sí? Porque pues muchas veces hay bueno, también nos han contactado muchas veces para este tipo de tanques de infiltrar, pero cuando nos dimos cuenta, digamos, del estudio de suelos, de la zona donde es, pues no es un suelo que sea muy permeable, pueden ser arcillas, pueden ser suelos muy limosos, muy finos, y pues por más que yo quiera infiltrar, pues no voy a generar o requeriría un tanque muy grande o requeriría, digamos, pues algún otro tipo, o profundizarme mucho o tener algún estrato permeable. Entonces, por lo tanto, es muy importante realmente conocer estos datos de infiltración del suelo, porque realmente, pues digamos que es como la base precisamente de este tipo de solución. Una vez acá yo tenga precisamente todos los datos de infiltración del suelo, voy a poner un dato cualquiera, también exigen unos factores de seguridad. Los factores de seguridad también dependen primero de qué, del riesgo de falla que yo vaya a tener. Si tengo mi tanque para infiltrar cercano a de pronto estructuras, cimentaciones que puedan dañar alguna estructura, los factores de seguridad son bastante altos. Si tengo el tanque en alguna zona verde donde sé que no va a estar cerca ningún tipo de estructura, ningún tipo de parqueaderos, ningún tipo de edificios, realmente lo que va a generar, pues el impacto es mínimo. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues los factores de seguridad son prácticamente muy bajitos, ¿sí? En este caso, el factor de seguridad es de 1,5, ¿sí? Algo también muy importante es que nosotros también necesitamos las características hidrológicas de la zona. En este caso, pues, ¿cuál sería la duración del evento? Por lo general, a veces son 15 minutos, a veces pueden ser horas, a veces pueden ser menos, más. Entonces, eso ya depende también de las características hidrológicas que ustedes tienen. Una vez ustedes generan esto, lo que se va a generar es lo siguiente, se va a generar una lámina mínima de agua, que es la que ustedes requieren para poder infiltrar. En este caso vemos que es 1,07, la altura de mi tanque es 1,17, por lo cual está acá ok. Y también tengo que generar un tiempo de vaciado, ¿sí? En este caso, como puse un factor de infiltración bastante alto, como si fuera alguna especie de grava o arena, pues digamos que el tiempo es muy bajo, pero muchas veces en suelos arenosos limosos, arenosos arcillosos, estos valores son muy bajos y la idea es que este valor sea menor a 24 horas. ¿Qué significa esto? Que en 24 horas por lo menos se va a infiltrar la mitad del volumen yo estimado. En este caso, como les digo, yo había puesto un valor supremamente alto, por lo cual pues el tiempo de la mitad del vaciado es muy bajo, por lo cual ambos chequeos están ok. También hay un chequeo del caudal de infiltración. En este chequeo hay algo que se llama sondeo. ¿Y por qué dice sondeo? Si yo quiero calcular cuánto es el caudal que se me va a infiltrar, yo requiero aplicar lo que se llama la ley de Darcy, que es esta fórmula que vemos acá. Y de hecho nosotros explicamos con estas dos gráficas, en caso de la ley de Darcy, cuándo lo pueden aplicar ustedes y qué datos precisamente necesitarían. Acá dice ley de Darcy en caso de conocer un nivel freático conocido, como en este caso yo no lo conozco, me iría a la gráfica de abajo, la cual es ley de Darcy en caso de no tener nivel freático conocido, y vemos acá que prácticamente la longitud total que me hace falta es la longitud del sondeo geotécnico. Entonces, en caso de yo no conocer un nivel freático, simplemente escojo la profundidad a la que llegó el sondeo geotécnico, 10, 12 metros, dependiendo pues, de la exploración que ustedes hagan, y simplemente con eso ya tengo una aproximada de cuánto será el caudal que se me estará infiltrando. Por ejemplo, 12 metros, y acá ya estaré con un valor de caudal definido para la parte de infiltración. De igual manera, una vez si yo acá verifico que todo, bueno, que primero el tiempo de vaciado para la infiltración está menor a 24 horas y que la lámina de agua, la altura de lámina de agua definida también es menor a la altura de pues, la altura total de mi tanque, vuelvo acá a la hoja de despiece de material, vuelvo y acá digo si quiero otra vez mis cantidades de tubería y vuelvo y genero las cantidades de obra. Vuelvo y se va a generar una hoja de cantidades de obra y otra vez esta es la hoja que con la cual nosotros entraríamos a revisar y entraríamos a hacer ya la propuesta formal.
De nuevo les recuerdo, estos precios que aparecen acá son los precios de lista actualizados, los últimos. Sin embargo, son precios de lista, por lo cual pues deben tener en cuenta de que no es el precio real, ¿sí? No sé, bueno, si de pronto ya, ingeniero Polo, entramos ya a la sección de preguntas. Sí, yo creo que podemos dar respuesta, aunque hemos estado contestando la ingeniera Laura Ortega las preguntas que nos han escrito en el chat. Estamos dispuestos a responder unas 2 o 3 preguntas. Espero, como les dijo el ingeniero Juan Felipe, mañana la grabación de esta conferencia pues les va a llegar a ustedes, y también la hoja de cálculo la vamos a poner mañana a disposición de todos ustedes. Como toda herramienta, realmente esto es una calculadora. Los criterios de diseño, todo esto son de ustedes. Infiltrar es una condición que requiere de mucha información, más de la que se requiere para retener un volumen específico, porque obviamente está en función del tipo de suelo y de características geotécnicas, pero la verdad que considero que es una muy buena alternativa pensar en infiltrar el agua. Nos da mucho temor a los ingenieros poner el agua en el subsuelo, pero recuerden que ahí siempre ha estado en el subsuelo. Lo que hemos impedido es que se infiltre. Pero bueno, espero que la conferencia, la charla les haya gustado, y a la orden. Sí, como complemento a lo que dice el ingeniero Orlando, precisamente nosotros tratamos de desarrollar estas herramientas para que sean aún así muy fáciles de utilizar, pero también requieren de información pues que es un poco o muy técnica. Entonces, por lo cual, digamos que igual van a surgir más dudas, van a surgir más cosas, y precisamente al inicio, como les mostré, un listado de correos, nos pueden escribir con cualquier momento, con cualquier duda que tengan, y con mucho gusto nosotros los asesoramos. Bueno, yo creo que hemos cumplido, nos hemos pasado unos minutos, Juan Felipe, del tiempo que teníamos previsto para este webinar. Solo darle las gracias a todos, la verdad que por haber asistido a esta invitación. Con ella culminamos las charlas técnicas de este año 2021. Para el año entrante, como ya les dijimos, vamos a tener otras cosas nuevas. Por ahora, la solución que vamos a mantener es con las celdas Aquacel Core, las que están viendo en la imagen. Son muy prácticas, de muy buena resistencia mecánica, pero vamos a empezar también, a quienes estén interesados, a desarrollar proyectos piloto por ahora con las nuevas celdas Aquacel nueva generación, que también son en polipropileno, pero tienen otras funcionalidades que las actuales no tienen. Pero no quiere decir que las que tengamos hoy, como ya les dijimos, se han instalado con muy buen resultado, más de 46,000 celdas Aquacel en Colombia. A nivel latinoamericano, pues el número es mucho más. En México se tiene mucha experiencia, en Ecuador también. La verdad que es una solución, y las aguas lluvias tenemos que ponerle atención, porque cada vez es más los impactos que se producen por los grandes volúmenes de escorrentía en las grandes ciudades y también en pequeñas ciudades. Entonces, no, muchas gracias. Yo creo que, Juan Felipe, gracias por el diseño de esta hoja, que va a ser muy útil para todos. Entonces, creo que hemos dado respuesta. La ingeniera Laura Ortega estaba aquí detrás de bambalina dando la respuesta a todas las preguntas que nos han estado haciendo. Creo que los dejamos tranquilos por hoy. Muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación. Hasta luego.